Los estudiosos aseguran que existe una relación muy estrecha entre el universo y el ser humano. ¿Realmente será posible que los cuerpos celestes que están a millones de kilómetros de la Tierra puedan tener alguna influencia en nosotros? Hoy lo sabremos, en El hombre y los astros. Actualmente existen muchas formas de organizar el conocimiento en torno a la astrología. Quizás el método más conocido y manipulado es el horóscopo. Sin embargo, existen otros estudios muy profundos que efectivamente nos dan pistas sobre cómo mejorar nuestra vida. Pero ojo que he dicho pistas. Considero que los seres humanos tenemos la posibilidad de construir nuestro destino y los astros sin duda nos darán alguna orientación. Pero dejemos que sea nuestra invitada la que nos dé alguna orientación. Se trata de Marilia Tavares. Ella es brasileña y nos va a contar una experiencia muy interesante cuando ella estudiaba psicología. Bienvenida. Adelante, por favor. Marilia, usted era una estudiante de psicología. Sí. Cuéntenos qué pasó que hizo que cambiara su vida y se dedicara a la astrología. Bueno, yo empezaba la parte clínica en ese momento en la universidad cuando empecé a tener un interés más profundo por la teoría astrológica, que siempre me fascinó, pero de una forma más superficial, digamos así. En ese momento me di cuenta que a través de esa técnica yo podría tener con mucho menos tiempo, con mucho más agilidad, por así decir, informaciones fundamentales que acerca del cliente que en un proceso normal de terapia se demoraría mucho más tiempo. ¿Usted encontró esa posibilidad y lo Exacto. comprobó luego o no? Sí, claro, inmediatamente. ¿Y le dio resultados entonces? Perfecto. ¿Y hubo alguna confrontación entonces entre la psicología y la Sí, astrología? en ese momento la astrología era algo desconocido en medio psicológico. Futuramente vino a ser bastante popular. Incluso hubo algo como una cierta, ¿cómo decir? Distanciamiento, choque. Un cierto choque entre esa teoría aceptando un otro tipo de información que no venga de la misma base teórica. Futuramente, muchos psicólogos pasaron a usar esas técnicas en sus consultorios, porque justamente por eso, porque en la carta está en cada planeta representando cosas que uno estudia en la teoría psicológica y de una forma que me parece mucho más abrangente que cualquier otra teoría psicológica que hubiera conocido. Ahora, dígame si tengo o no razón, porque es algo que realmente me inquieta. ¿Los astros determinan fatídicamente nuestro destino o tenemos nosotros la posibilidad de manejar nuestra vida? Claro que sí tenemos posibilidad de manejar nuestra vida. La gente muchas veces tiene una cierta preocupación en relación a la cuestión astrológica justamente por esa cuestión de que parece que el algo más fuerte que ellos que le va a dominar la vida. Y no es así. No es así, claro que no. Es lo mismo que decir que, por ejemplo, todos nosotros cuando nacimos tenemos alguna cosa ya establecida. Por ejemplo, tenemos una familia. No podremos ser hijos, por ejemplo, de cualquier familia. Tenemos una familia con sus costumbres, con su forma de pensar. Nacemos en una patria que tiene sus problemas específicos. Puede ser una patria que esté en un momento de guerra, o un problema financiero, o una cosa cualquier que son específicas de ese país. Tenemos también una cuestión del tiempo que nacemos. Una persona que nace en ese siglo es diferente de una persona que nació en no sé cuánto antes de Cristo, por ejemplo. Entonces hay varios factores culturales, económicos, que de cierta forma nos definen. Cada definición implica también un límite. Entonces también una carta natal es un tipo de definición. Es como cualquier otro tipo de definición implica un límite, pero como de la misma forma que una familia no le va a impedir de que usted sea, por ejemplo, alguna otra cosa diferente de su forma de pensar, la carta tampoco le va a impedir que usted se desarrolle como uno quiere. Formación. Tenemos una pregunta en el público. Adelante, por favor. Según la astrología, ¿cuál es la fuerza natural o de otra dimensión capaz de influir en nuestra vida? Lo que sabemos de la astrología astrológica es que cada planeta representa una dimensión de nosotros. Esa forma de actuar de ese planeta, dependiendo de la ubicación que está en esa esfera, que nosotros llamamos zodíaco, por donde pasan todos los cuerpos celestes, no solamente el Sol, pero hay una ruta específica.
Dependiendo de la ubicación, dependiendo del tipo de luminosidad que incide sobre la Tierra, la angulación entre cada planeta va a tener un determinado tipo de efecto. ¿Y cómo eso afecta a nosotros? Eso que se puede constatar. Yo más o menos yo pienso que es como un gran reloj cósmico, ¿no? Son como indicadores, ¿no? Es como para estudiar psicológicamente al individuo, a la persona, ¿no? Yo creo que entonces deberíamos de recordar lo que los antiguos gitanos dicen. De acuerdo con ellos, todo está escrito en las estrellas, le dicen a sus hijos, pero recuerden que aún las estrellas se mueven. Yo realmente esa cuestión de la influencia, o sea, no la asumo en esa forma, ¿no? O sea, yo más veo como una cuestión de patrones, ¿no? O sea, por ejemplo, que tal planeta está en tal signo, te define como, por ejemplo, Venus, tus afectos, cómo expresas tus afectos, cómo recibes tus afectos. Por ejemplo, las posiciones de la luna, los sentimientos, cómo expresas tus sentimientos. El estudio que realizamos hoy no será igual al que se realice dentro de un año. Si me hacen una carta el día de hoy, ¿será similar a la que me realicen luego de un tiempo? Sí, no? Hay dos puntos ahí. Su carta natal básica va a ser la misma, no importa cuándo que usted va a hacer esa cita, porque es una cosa, es un retrato. La carta natal es un retrato del cielo, el momento que uno nace, donde está cada planeta, este exacto segundo que una persona nació. Ahora, esos planetas no están parados en el cielo, ellos se mueven. Entonces, una persona que le va a interpretar la carta hoy va a considerar su carta en relación también al tiempo de hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de ocurrencia está importando en su vida en ese momento? Dentro de un año, claro que los planetas ya se locomovieron, cada uno a su ritmo, cada uno marcando inicio o término de un proceso diferente. Bien, vamos en este momento a pedirle a Horacio Valsesia, es nuestro invitado especial, que nos venga a acompañarnos a este estudio. Él es argentino, astrólogo, ha publicado varios libros y deseamos que también nos dé algunas orientaciones. ¿Qué tal, Horacio? Por favor, tome asiento. Cuéntenos, Horacio, ¿cuál es su visión en torno a la influencia de los astros en los seres humanos? Sí, para mí la carta natal, que es el estudio principal que se hace en astrología, yo lo defino como un mapa del pensamiento. O sea, la carta natal indica las pautas, por ejemplo, positivas del consultante y dónde comete errores en su pensamiento. El pensamiento es como un imán, o sea, todo lo que uno piensa se lo atrae y lo manifiesta. Entonces yo como astrólogo lo que hago, por ejemplo, a mis clientes es les indico dónde están funcionando bien y dónde están pensando erróneamente. O sea, cómo hay que reprogramar eso. Luego la decisión de manejar es del cliente. Sí, en astrología decimos que los astros se inclinan pero que no obligan, o sea, sabemos que tenemos una tendencia. Ahora yo quiero hacer una gran advertencia. En mi experiencia personal es muy difícil cambiar el destino. Muy difícil. ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo, una voluntad. Y muchas veces la gente no tiene ganas de hacer el esfuerzo. Muchas veces la gente prefiere resignarse a su destino. Sí se puede cambiar. Por ejemplo, algo muy sencillo. Yo puedo ver un día que tengo una influencia de Marte. Marte quiere decir pelea, guerra. Ese día voy a pelearme, por ejemplo, con mi esposa, por ejemplo. Pero si yo conozco esa influencia y tengo la advertencia, puedo usar esa energía para hacer ejercicio. Por ejemplo, hago algo físico, que es la energía de Marte, y no peleo con mi esposa, entonces estoy cambiando mi destino. Ahora, ¿cómo saber exactamente eso? La energía de Marte, que significa pelea, ¿por qué no puede significar amor? Es decir, ¿cómo se descubre eso? Sí, la astrología nace prácticamente con el ser humano. O sea, en la historia el hombre cuando era prehistórico empezó a mirar el movimiento de la luna y ahí ya nació la astrología. La astrología se basa en estadísticas. Durante muchos años se fue comprobando que cuando hay una posición astrológica en una parte del cielo se produce tal efecto en el planeta. Entonces se fueron asociando ciertos temas. Por ejemplo, con Marte se sabe que está la agresividad, las guerras, está todo lo que sea tensiones. Con Venus, por ejemplo, se sabe que ocurren los encuentros amorosos. Entonces, por la estadística planetaria, ¿no es cierto?, a través de, como dije, de mucho tiempo, sabemos cuáles son los temas. Bien, muy interesante, pero ahora es tiempo de dar nuestro primer ingrediente, y este es
tener clara la magnitud de la relación entre el cosmos y el ser humano. Es decir, un baño de humildad nos viene bien para conocernos mejor. Como persona un poco escéptica en estos temas, debo reconocer que me siento contento de la realización de este programa porque me permite descubrir asuntos muy interesantes. Por ejemplo, aquello de la carta astral. Esto es descubrir que podemos hacer un viaje hacia nuestro interior y descubrir nuestras energías, saber cómo podemos canalizarlas positivamente, porque ya se ha dicho que los astros nos dan orientaciones, pero somos nosotros quienes tomamos el rumbo de nuestra vida. Vamos a darle paso ahora a nuestro siguiente testimonio. Se trata de Rosy González. Ella es astróloga y también nos va a narrar un episodio muy interesante en su vida que cambió, sin duda, la orientación que ella tenía. Gracias por estar aquí, Rosy. Por favor, tome asiento. Entiendo, Rosy, que usted atravesaba un momento crítico en su vida, en términos emocionales, en fin. Y sin embargo, ocurrió algo que hizo que cambiara. Cuéntenos qué fue. Sí, realmente yo estaba atravesando por un momento bastante difícil en mi vida. Muchas complicaciones económicas, problemas en mi familia, problemas con mi pareja, ¿no? Entonces cuando yo sentí que de pronto podía tener un apoyo en esa persona y no lo encontré, entré en una fase depresiva bastante fuerte, ¿no? Pensé que no podría recuperarme y pasó un tiempo, ¿no? Yo empezaba a preguntarme dentro de mí mismo, a pedir una explicación, a que se me diera una oportunidad de poder conocer y de poder saber, porque estaba prácticamente, se podría decir, un poco consternada, ¿no? No quería ya atribuirle a la mala suerte todo lo que me había pasado. Entonces quería realmente encontrar una explicación. Entonces dicen que cuando uno realmente busca y cuando uno realmente quiere encontrar y quiere profundizar en los misterios de la vida, se le da esa oportunidad. Inesperadamente, pues, encontré un maestro, ¿no? Una persona que puso la astrología en mis manos y me ayudó a comprenderla a través de mi propia carta natal. Antes de eso, ¿usted no había tenido contacto con este mundo cósmico? Yo prácticamente había escuchado de la astrología las cosas más esenciales, o sea, de lo que es una simple definición de un signo solar, ¿no? Entonces yo pensaba que la astrología era como muy superficial, pero cuando pude tener la oportunidad de conocer mi carta natal, me encontré con un universo totalmente nuevo. Era como decir un mundo diferente. Se habrían abierto las puertas de mi vida, o sea, estaba adentrándome en mi propia dimensión, ¿no? Entonces empecé a vibrar por dentro, se podría decir, y empecé a decir, yo que he considerado que soy una persona desafortunada, soy una persona privilegiada realmente, porque esta oportunidad que se me ha dado es maravillosa. ¿Por qué? ¿De qué manera conocer su vida o su mapa le ayudó? Porque supe que realmente los seres humanos somos un conjunto de energías, ¿no? Utilizamos prácticamente lo que se llama el lenguaje simbólico de la astrología, estableciendo una comparación con el universo, ¿no? Entonces nos vemos como un pequeño universo en el cual esas energías funcionan, esas energías están funcionando y prácticamente se están encauzando adecuadamente o inapropiadamente. Entonces yo supe que no solamente eran cosas negativas que había dentro de mí, sino también cosas positivas, ¿no? Entonces yo dije, tengo potenciales, tengo que aprovechar estos potenciales, tengo que aprender a encauzarlos, ¿no? Tengo que saber qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Entonces esa exploración y ese estudio me ayudó como una herramienta de autodesarrollo. Podría decir que fue una de las experiencias más maravillosas. ¿Fue autodidacta o cogió cursos, en fin, se preparó? No, a partir de que conocí a esa persona que me hizo esa exploración o ese estudio de la carta natal, me entregó unos libros. Entonces me empezó a entrar, se podría decir, esa avidez de conocer, de saber. Entonces eran noches, días enteros estudiando, leyendo, informándome. Entonces yo supe, este es mi camino. O sea, yo sabía que eso era lo que realmente tenía que hacer. Ahora, previo a este programa, usted ha realizado una carta astral de mí. Y efectivamente yo encontré muchas cosas que podían incidir en mi vida, pero hay unas generalidades, eso es común. Es decir, hay un análisis un poco general, hay otras cosas que son puntuales. ¿Eso a qué se debe? ¿En qué sentido, en qué parte es lo que es el análisis? Por ejemplo, en personalidad. Hay unos rasgos como que son muy comunes que uno ve en los periódicos, que si Escorpio es de tal... Ya, lo que pasa es que generalmente nosotros cuando examinamos la personalidad tomamos 3 signos, que son el signo solar, el ascendente y el signo lunar. Entonces prácticamente la persona es un conglomerado de esos 3 signos, ¿no? Entonces tiene un poco de esto, un poco de otro y un poco de lo que es la posición de la luna. Generalmente también se da en base a las otras posiciones que están en la carta natal.
Entonces, no es que sean realmente muy generalizados. O sea, no se puede decir que un signo es así, No, 100%. o sea, Siempre hay puede matices, ser, por ¿no? ejemplo, A eso es una lo que voy. persona de signo de Escorpio que tenga algo de Tauro, o sea, una persona de pronto que sea de un signo de Piscis, que sea una persona muy ambiciosa, que tenga algo de Capricornio. Entonces, se combina el ascendente, se combinan 3 signos que va la personalidad, el conjunto de todo, ¿no? Es una lástima, se le hace un poco de daño cuando se hacen estos estudios muy superficiales, porque le quitan credibilidad a la astrología, ¿no? ¿Qué Sí, le la parece? astrología es muy compleja. Lo que se hace en realidad, lo que llamamos nosotros los 12 signos del zodíaco, son prototipos. O sea, son como comportamientos típicos, digamos, ¿no? Así clasificamos, pero después, como dijo ella, hay que estudiar cuál es la combinación que se da con el ascendente. Una cosa bien curiosa es, el ascendente indica nuestro cuerpo físico y la manera que expresamos nuestra personalidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser de un signo potente, como el signo de Leo, que me gusta mandar, me gusta dirigir, pero si mi ascendente es Virgo, mi imagen externa va a ser de timidez. Entonces eso es lo que a veces uno dice, bueno, nacimos en el mismo signo y somos distintos. La gente se me dice, ¿por qué? Bueno, porque nació a una distinta hora. Entonces el ascendente se calcula por la hora y el lugar. O sea, la astrología, en definitiva, es el análisis de muchos elementos. Por eso cada carta natal es única. Okay. Tenemos una pregunta en el público. Por favor, adelante. Horacio, Sí. ¿de qué manera la astrología puede ser utilizada para el crecimiento interior? Bueno, la astrología es una herramienta importantísima para el crecimiento espiritual, porque la astrología me va a indicar básicamente, no solamente de qué signo soy y las características de mi personalidad, sino que también me va a indicar cuál es la misión que yo tengo en el planeta. Nosotros venimos a cumplir una misión. Es lo que se llama, tenemos un talento, tenemos que brindar una función. Entonces la astrología es muy clara en eso. Hay personas que han nacido para dirigir a otros, hay personas que han nacido para acompañar a otros, hay personas que han nacido para inventar, hay personas que han nacido para criar hijos. O sea, todo eso está muy claro en la carta natal y eso es una herramienta muy útil, porque mucha gente a veces están desconforme con su trabajo, se sienten vacíos, se sienten como peces fuera del agua porque no están cumpliendo con su función. Y repito, la astrología es muy clara en ese punto. Las personas que no creen en esto tal vez dirían que como que le quita un poco de emoción a la vida si se sabe ya todo de antemano, como que estamos ya dirigiéndonos hacia algo ya predeterminado. No es así, ¿no? Bueno, hay personas que opinan eso, hay personas que no quieren saber y yo respeto, o sea, si la persona no quiere saber, bueno, que se maneje con su intuición, ¿no? Pero para mí la astrología me permite, digamos, saber que está en mi camino, cuál es el camino que va a pasar mi alma y tomar decisiones. Entonces yo puedo utilizar mi libre albedrío. Hace un momento decíamos que nosotros tenemos las riendas de nuestra vida, pero ¿qué ocurre en el hipotético caso de que una carta dice que este año va a ser tremendamente malo? ¿Qué se hace ahí? ¿Se puede luchar contra eso? Lo que indica una carta natal básicamente, Andrés, son las situaciones a las que yo me voy a presentar, pero no está escrita la solución final. O sea, una carta natal indica en el momento, el tiempo, hasta el día y la hora en que puede ocurrir un evento, pero no está escrito qué voy a hacer yo con ese evento. Entonces ahí es donde entra a jugar nuestro libre albedrío. Lo que pasa es que no es fácil dominar, porque por ejemplo yo puedo sentir una carga vibratoria que me lleva a pelear, y es muy difícil estar tranquilo en ese momento, cuando todo mi ser me está impulsando a pelear. Pero si yo voy desarrollando ciertas técnicas, puedo empezar a controlar. Lo que yo he comprobado en mi trabajo profesional, que las personas que son más primitivas responden totalmente a su carta natal. Cuando digo primitiva no me estoy refiriendo a ninguna clase social ni nada, digo primitiva a las personas que no se cuestionan para qué están en el planeta. Aquella persona que no piensa cuál es mi misión, para qué estoy yo aquí, qué vine a brindar. La persona que no se cuestiona va a responder así como un animalito, paso a paso. Rosy, cuénteme su experiencia con los clientes. ¿Ellos acuden a usted con una curiosidad simplemente por conocer su vida, por dejarse llevar, por dependencia a la lectura de las cartas o por qué? Mira, todavía te digo que hay un poco de confusión respecto a eso, ¿no? Hay muchas personas que piensan que a través de la carta astral se les va a predecir el futuro, ¿no? Realmente no se trata de eso, o sea, se trata de una especie de autoconocimiento, ¿no? De saber realmente cómo nosotros estamos encaminándonos hacia adentro, qué es lo que cuáles son las piedras que nosotros mismos hemos puesto en el camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la persona se le da muchas alternativas, o sea, no es que es como, por ejemplo, cuando uno va a ver a una persona que lee las cartas o que adivina el futuro, que le dice, ¿sabe qué? Usted va a tener un accidente y va a morir en ese accidente, ¿no? Entonces, esto se trata de hacerle como una especie de advertencia. Pero hay ¿no? gente que desarrolla dependencia.
Se trata tampoco de que no desarrolle dependencia esa persona, o sea, de que el astrólogo sea más que nada como un consejero astrológico. Es decir, que oriente a la persona, que la encamine y que la persona se sienta satisfecha, ¿no? Y que aprenda a luchar con sus propias energías, con sus propias fuerzas. No de que diga, ¿sabe qué? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa pasado? Porque realmente sería un mal trabajo lo que... Pero sí que hay personas que no dan un paso sin antes consultar. Si no está Marte afuera, ese no salga. ¿Y eso hasta qué punto no es un poco esclavizante eso? Sí, es nocivo para el crecimiento de la persona. Quiero contarte una anécdota muy divertida que me ocurrió a mí en mi carrera de astrólogo. Una vez una señora se quejaba mucho de su marido y definitivamente en la carta natal salía que ese matrimonio iba a terminar en divorcio. Esa noche, como a las 10, 11 de la noche, suena el teléfono en mi casa y me llama la señora y me dice, Horacio, ya acabo de echar a mi marido y no se quiere ir, ¿qué hago ahora? Increíble, ¿no? Hasta ese extremo. Sí. Amigos, es momento de darles nuestro siguiente ingrediente, y este es el conocimiento formal de la materia, de la astrología, para no dejarnos llevar por literatura barata. En el momento que usted profundice, sin duda, logrará conocerse mejor y estar más tranquilo con usted mismo. Estamos hablando del hombre y los astros y de qué forma ellos, los astros, pueden influir en nuestras vidas. Horacio, usted tiene un libro que me gustaría que lo comentara. ¿Qué es lo que presenta en el libro? ¿Qué es lo que propone en el libro? Sí, acabo de escribir un libro que se llama Astrología Infantil, que es una guía para padres. El objetivo de mi libro especialmente es, al descubrir que todo nuestro destino está escrito desde el mismo momento que respiramos, del primer momento que respiramos, se me ocurrió hacer una guía para que los padres puedan orientar ya al niño desde sus primeros días. En la carta natal, por ejemplo, de un niño ya se sabe si se va a casar varias veces, cuántos hijos va a tener, cuál va a ser su problema de salud, si va a ganar dinero, si no va a ganar dinero, cuál va a ser la profesión, la carrera, la misión que tiene en la vida. Todo eso sale. Tenemos toda la información desde el mismo momento en que nace la criatura. Entonces, si un padre cuenta con esa información, puede ir orientando, porque además, una cosa muy interesante, Andrés, en la carta natal se indica la relación del niño con cada uno de los padres, con quién va a tener afinidad, de dónde va a captar la autoridad, con quién va a pelear más. Entonces, si un padre ve que su imagen en esa carta natal está un poco desfavorable, puede empezar a trabajar para ayudar al niño. Hay otra cosa curiosa, a veces en las cartas natales de distintos hermanos salen distintos padres, porque hay un niño que tiene más afinidad con la madre, el otro más con el padre, entonces eso se refleja también. Conversamos entre corte y corte que hay ciertos signos más propensos a ciertas cosas, por ejemplo el tema de la infidelidad. ¿Es cierto que hay ciertos signos más? Todos los signos tienen sus virtudes y todos tienen sus defectos, ¿no? Cuando hablamos del tema del amor hay dos signos que son románticos, que son Leo y Libra, pero hay otros signos que tienden a dispersarse más. Por ejemplo, hay signos de infidelidad, que son Géminis y Sagitario. Ellos necesitan de entretenerse un poco más. Vaya, qué bien. Ajá. Y en otras áreas, por ejemplo... Bueno, hay otras cosas curiosas. Por ejemplo, hay signos que les gusta el dinero, ¿no es cierto? Tauro va adelante, Tauro va primero, después va Capricornio, que es el que manda, que dirige, ¿no es cierto? Y hay otros signos que son más tímidos, que prefieren la vida de hogar, tranquilidad, como ser Cáncer, Virgo también, ¿no es cierto? Disculpas por ponerme en plano personal, pero ¿y el Escorpio qué pasa? Porque también dicen que el Escorpio es terrible, que es vengativo, que... pasiones. Escorpio no se toma nada simple, es blanco o negro. Pero nunca dicen nada positivo. ¿Cómo que no? Escorpio es un signo leal, es un signo frontal, es un signo que dice las cosas como son. Ahora, Escorpio está en la categoría de los signos inconquistables. Eso quiere decir, por ejemplo, si una chica tiene un enamorado, le gusta a alguien de Escorpio, yo le pregunto si el muchacho tiene interés en ella o no, porque jamás lo va a poder conquistar. Si el escorpiano tiene interés, lo muestra desde el primer momento. Y si no tiene interés, lo muestra desde el primer momento también. Ah, caramba. Bueno, está muy bien eso. Vamos a dar paso a alguna pregunta. Me gustaría conocer si la carta astral nos enseña o nos indica sobre nuestras vidas pasadas. ¿Nos da pautas al respecto o no? Sí, totalmente. Hay una casa astrológica que es la casa 12, que es la que nos indica lo que estamos arrastrando de la última vida, e indica todas las condiciones que tengo pendientes, inclusive las cosas más pesadas están marcadas en esa casa. Pero también la luna indica el recuerdo de la última vida que yo estoy arrastrando. Por ejemplo, si yo fui artesano, es probable que tenga en esta vida la luna en Tauro, que me da la paciencia adquirida, digamos, en una vida anterior. O a veces tengo el recuerdo, por ejemplo, de que yo estuve en una posición de mando, y eso se refleja en esta vida también. Sí, cómo no. O sea que repetimos lo que hicimos anteriormente, en resumidas cuentas. No necesariamente repetimos, traemos el recuerdo como algo adquirido. Yeah. O sea, a veces repetimos una situación que no está terminada, que no está resuelta. Entonces la vida nos vuelve a poner frente a la situación para que la terminemos de resolver. Eso se ve mucho en las relaciones de pareja. Justamente en el tema de las relaciones de pareja, hay ciertos signos
que pueden ser más compatibles que otros. ¿Es preferible que sean el mismo signo en pareja o es preferible que sean opuestos? ¿Qué nos dicen? Bueno, generalmente se dice que fuego y aire son compatibles, que tierra y agua son compatibles, que se necesita de que el agua riegue la tierra y de que el aire incentive al fuego, ¿no? Pero generalmente también hay que ver, por ejemplo, los ascendentes. Si nosotros tenemos el mismo signo solar, el mismo ascendente, decimos que ya por allí hay un buen rol de compatibilidad en la pareja, o ascendentes opuestos también, ¿no? Tienen que ser las posiciones de Venus, por ejemplo, que indican los afectos, que esté también en signo fuego y aire, tierra y agua. O sea, esos son los niveles de compatibilidad. Cuando generalmente se da, a veces las personas tienen tendencia a sentirse atraídos por elementos diferentes. Entonces ahí es que ocurren ciertos choques, ciertos roces, ¿no? Entonces como que se dice que las energías no, por ejemplo, una persona de un signo de Piscis de pronto con un elemento de fuego dice, no, tú me apagas mi fuego porque el fuego se reaviva, ¿no? En cambio el Piscis es más tranquilo, más romántico, más soñador. Entonces uno tiene que buscar su complemento en ese. Es como que sería necesario hacerse un estudio de la pareja para ver si a futuro van a tener algún Entonces tipo de... se examinan muchos elementos, ¿no? Prácticamente empatar una carta con otra para poder ver cuáles son todas las áreas que están más compatibles o las que están prácticamente más dificultosas. Tal vez se evitarían así una serie de divorcios, ¿no? Exactamente. Horacio, usted decía que a través de la carta astral desde pequeño se puede determinar lo que va a suceder. También se ve en la carta astral tal vez la tendencia o la afinidad o el deseo por hacer pareja, por tener pareja o su identidad sexual. Sí, todo eso está muy claramente indicado. Y si alguien está indefinido sexualmente hablando, también aparece. Bueno, la sexualidad es un tema bien complejo, la sexualidad humana en sí es un tema muy complejo, pero sí en la carta natal está indicado, hay indicaciones bien claras sobre... ¿Puede dar señales de que el chico enfrente una crisis de identidad sexual, por ejemplo, en su adolescencia? Sí, perfectamente. O en la edad adulta también, sí. Pero una cosa bien interesante de la carta natal, y no hace falta ser astrólogo para comprobar esto, yo le diría a todas las personas que nos están mirando, que piensen y que pregunten los signos, por ejemplo, para ver con qué personas siempre se llevan mal. Y van a descubrir que siempre con un signo tienen un dolor de cabeza. Eso es porque en ese signo tenemos un planeta maléfico. Por ejemplo, si yo tengo Marte, que es el de los conflictos, lo tengo, por ejemplo, en Cáncer, la persona de Cáncer con su sensibilidad me va a sacar de quicio. Y no va a ser una sola persona, siempre las personas de Cáncer me van a molestar porque en mi caso estaría Marte en esa posición. Entonces, cuando empezamos a descubrir eso, empezamos a saber con quién tenemos afinidad y con quién no. Es el momento de darles a conocer nuestro tercer ingrediente. Se trata de tener una actitud positiva. Será la mejor forma de enfrentar situaciones difíciles o de desconocimiento. Nos va a abrir las perspectivas. Para cambiar tu vida por fuera, debes cambiar tú por dentro. En el momento en que te dispones a cambiar, es asombroso cómo el universo comienza a ayudarte y te trae lo que necesitas. No miremos al cielo interrogándolo para decidir si creemos en él. Miremoslo pidiéndole respuestas para creer en nosotros. Mientras mis pies van tocando el suelo de la madre tierra, mi mente se eleva a las estrellas. Extiendo mis interrogantes hacia el espacio infinito. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Sembrado en este pequeño planeta, me sobrecoge la presencia de un vasto universo, en el que apenas represento un minúsculo punto. Tan antigua es la astrología que sus orígenes se pierden en el pasado. El hombre, en todas las épocas, se ha preguntado en qué medida los astros son capaces de predeterminar nuestro destino o influir en nuestras vidas. El gran místico, Santo Tomás de Aquino, nos regala una respuesta equilibrada. Los astros se inclinan, pero no obligan. Quienes estudian la influencia de los astros sobre la vida, nos enseñan que esta ciencia aclara los lazos que ligan al hombre con todo el universo. Por medio de la astrología, el hombre entiende mejor el papel que juega en el cosmos, como una parte del gran conjunto. Debemos comprender que somos los únicos responsables, tanto por nuestros aciertos como por nuestros errores. Las leyes divinas son las mismas, tanto en el macrocosmos como en nuestro universo interior. Por eso estamos llamados a ejercer nuestra voluntad hacia todo lo positivo, porque de las pequeñas buenas acciones que emanen de cada ser será posible suscitar la más poderosa de todas las fuerzas cósmicas,
el amor, que invade todos los planos de vida y que nos hace conscientes de que el centro del universo está dentro de cada uno. Para sentirlo, podemos realizar el siguiente ejercicio. Siéntese con la espalda recta y cierre los ojos. Tome conciencia de su ser. Expanda su conciencia en el lugar que se encuentra. Vea cómo su conciencia llena la habitación, se extiende a todo su barrio, ciudad, país, su continente. Imagínese el planeta que habita, el sistema solar, la galaxia, todo este universo entero. Usted es una chispa divina en el gran cosmos. Justamente la finalidad de esos trabajos es permitir que nuestra energía positiva se despierte. Son trabajos que nos muestran no solo la naturaleza y nos permite sensibilizarnos, sino que además nos brindan prácticas, ejercicios muy prácticos para nosotros aprenderlos a respirar, a tomar conciencia de nosotros mismos y poder así salir adelante. Horacio, estábamos conversando previamente sobre el tema de la luna y me gustaría saber si existe alguna fecha en particular o algún momento específico para empezar un negocio o un matrimonio o algo así. Sí, la luna es un instrumento muy utilizado en astrología para determinar cuándo es el momento ideal para iniciar una empresa o para terminarla incluso, ¿no? Básicamente la luna tiene dos fases, la fase creciente y la fase decreciente. La fase creciente es la fase ideal para emprender algo nuevo. Es la fase, digamos, para iniciar un matrimonio, para iniciar un negocio, para iniciar un viaje. Todo lo que es nuevo y todo lo que va a comenzar por primera vez, tengo que aprovechar la energía de la luna creciente. Ocurre todo lo contrario con la luna decreciente, que es la fase ideal para terminar algo. Cuando me quiero ir de un trabajo, por ejemplo, y no quiero volver a ese trabajo, entonces me voy con la luna decreciente. O si quiero un divorcio, por ejemplo, lo inicio con la luna decreciente, entonces eso se termina y no vuelvo a la misma persona. ¿Y qué pasa con la luna llena? La luna llena se produce técnicamente cuando el sol está en oposición a la luna, o sea, los astros están enfrentándose. O sea, el sol representa nuestro orgullo, representa nuestro ego, la luna representa nuestras emociones, es decir, que son dos fuerzas que están en cortocircuito. Entonces, cuando se produce la luna llena, se produce un cortocircuito en las emociones humanas. O sea que efectivamente es un momento especial la luna llena. Sí, y especialmente la luna, por ejemplo, va transitando los distintos signos. La luna puede estar, por ejemplo, ese día puede estar en Aries, entonces ese día los arianos van a estar locos. ¿Has traído tu computadora? Sí. ¿De qué manera se utiliza actualmente en la astrología? Esta es una herramienta muy útil. Nosotros estamos viviendo la era de Acuario. La era de Acuario es la era de los inventos y justamente este es uno de los inventos que nos favorece mucho a los astrólogos. Originalmente cuando yo era estudiante tardaba 2 horas, a veces 3 horas haciendo una carta natal manualmente y a veces cometía errores. Con la máquina es cuestión de segundos, el resultado es perfecto y te sale con colores y rápido. Tenemos una pregunta del público que incluso podríamos hacer alguna práctica, ya que tienes la computadora aquí. Ajá. Adelante, por favor. Yo quisiera que usted me lea mi carta astral. Sí, necesito tus datos de nacimiento. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Noviembre 18 de 1979. Noviembre 18. Sí. El mismo día en que yo nací. ¿Y a qué hora? ¿A qué hora has nacido? Nací a la 1 de la tarde. ¿Y en qué lugar? ¿Qué ciudad? En Guayaquil. Perfecto. Bueno, ¿tu nombre es? Karina Maldonado. Karina, has nacido bajo el signo de Escorpio y en ese momento que nacías la luna también estaba en Escorpio. Escorpio es el signo de las pasiones. Es un signo que te va a indicar que todo en tu vida va a ser intenso. Mezclado con el sol y con la luna está el planeta Urano, que es el planeta de los rebeldes. Te va a llevar a viajar mucho. Vas a vivir en un país diferente al que has nacido. Y hay una noticia muy buena. Júpiter, el planeta de los millonarios, te ha tocado en la casa del matrimonio. O sea que esto te está augurando un matrimonio feliz, un matrimonio con alguien que te va a proteger, pero también hay otro astro que indica demora. No te cases joven. Bien, vamos a darle paso a otra pregunta. Adelante, por favor. Yo soy Leo. Mi novio es Géminis. Me están diciendo que es muy infiel. Entonces me gustaría, si es que tengo planes de matrimonio, ¿cómo sería? Bueno, en tu caso hay algo que te favorece. Muy buena la pregunta. Sí, muy buena la preocupación. Precavida, ¿no? Antes de tomar la decisión final hay que pensarlo. Muy bueno, sobre todo porque el signo de ella es fijo. Por ejemplo, cuando ella piensa en matrimonio, piensa en uno solo y para toda la vida. Hay algo que te ayuda mucho. Géminis, al ser tan variable, permanece siempre al lado de las personas que son seguras y firmes.
Te va a tocar muchas veces tomar la decisión, te va a tocar muchas veces liderar en la relación, lo cual para Leo no es problema. Leo naturalmente siempre manda, ¿no es cierto? Pero Géminis se va a sentir cómodo al lado tuyo. Lo importante es que la relación no caiga en la rutina. Si caen en la rutina, entonces Géminis ahí es cuando se pierde. Es decir, no tiene que desechar la posibilidad de mantener esa relación. Pero Leo no es un signo aburrido. Las personas de Leo son dinámicas, son espontáneas, tienen sentido del humor, a veces se enojan horriblemente también. O sea, Géminis va a tener para divertirse, no te preocupes, la relación va a funcionar. Hay otra cosa que te quería comentar de la astrología. Hay una técnica muy antigua en astrología que se llama astrología horaria. Supongamos una persona del público me hace una pregunta y yo no pido los datos de nacimiento, pero hago la carta natal de la pregunta. Me fijo cómo están los astros en este momento y en esa carta está la respuesta. Esa técnica se llama astrología horaria y se utiliza también para encontrar objetos perdidos, personas que están extraviadas. Por ejemplo, se puede encontrar todo tipo de respuestas. Pero debe haber un margen de error, ¿o no? Porque si no, todos los casos de desaparecidos ya estarían resueltos. No necesariamente, porque la misma astrología horaria dice cuándo el astrólogo puede contestar y cuándo no. Por ejemplo, Saturno es el inhibidor y la casa 7 representa al astrólogo. Si Saturno está en la casa 7 ya me está indicando que yo no voy a tener la respuesta. Bien, es momento de darles a conocer otro de nuestros ingredientes. Se trata del cuarto y en esta ocasión es necesario derribar los mitos. En el pasado, la historia lo demuestra, los estudiosos de los astros eran perseguidos porque los relacionaban con la brujería. Hay que ya desechar ese tipo de ideas y abrir nuestra mente a las nuevas tendencias. Llegó el momento de dar nuestras recetas para el alma. La de hoy servirá para que podamos prepararnos e iniciar el camino al reconocimiento de la relación entre el hombre y los astros. El primer ingrediente de nuestra receta es la práctica de la humildad, al reconocernos parte de un gran cosmos regido por las leyes de la energía. El segundo es la búsqueda del conocimiento formal, para así poder interpretar debidamente los hechos, sus causas y sus efectos. El tercer ingrediente es una actitud positiva respecto al conocimiento que vamos adquiriendo. El cuarto es derribar mitos y prejuicios, abrir nuestra mente a nuevas ideas. Personalmente me quedo con muchas inquietudes y con la certeza de que cuando mire las estrellas, la luna, el firmamento, buscaré algo más que la luz y el brillo. Trataré de contactar con esa energía del universo. Y ahora es su turno. Construya su propia experiencia, transforme su vida, usted puede. Luche por vivir en armonía y hacer realidad las recetas para el alma. Hasta la próxima.